Bien, para ver las integrales de potencias trigonométricas debemos recordar las integrales trigonométricas y empecemos con dos. Aquí tenemos la integral de 3 coseno de 5x diferencial de x y 2 seno de x entre 2 diferencial de x. El 3 en este caso lo sacamos de la integral y al sacarlo ya se parece a la integral del coseno de u, diferencial de u, seno de u. Pero para poder aplicar esta fórmula necesito que u sea el ángulo, ¿verdad? O el argumento, que sería 5x. Si yo digo que u es 5x, su diferencial sería la derivada de 5x, que sería 5 por el de x. Si nos damos cuenta, el diferencial no está completo, entonces le falta un 5, que yo lo meto multiplicando y lo saco como un quinto. 5 entre 5 nos da la unidad. Eso quiere decir que estoy multiplicando por 1. Al hacer esa situación, ya me queda la integral 3 quintos, la integral del coseno de u, porque u es 5x y el diferencial de u es 5 de x. Bien, y puedo aplicar la fórmula. Entonces aquí nos quedaría la integral del coseno, como vemos, es el seno del ángulo. Entonces sería 3 quintos del seno del ángulo. Al regresar el cambio de variable que habíamos aplicado, sustituimos y quedamos que esta integral nos queda de esta manera. Si yo quisiera integrar la otra, aquí tenemos esta integral. Entonces nosotros la vamos a ver de esta manera. El 2 lo saco como constante de la integral y nos queda seno de x sobre 2 diferencial de x. La pregunta es, ¿qué tipo de integral es esta? Esta se parece a una integral de la forma seno de u diferencial de u, que es igual a menos el coseno del ángulo más la constante de integración. Ajá. Ahora, si yo quisiera aplicar esta fórmula aquí, ¿quién sería u? U sería igual al ángulo o argumento. Y su diferencial sería la derivada del argumento por el de x. Esta derivada nos va a dar un medio. Un medio por el de x lo voy a poner aquí. Entonces, este será mi diferencial de u. Al darme cuenta, fíjense que ya tengo a u y el diferencial de u le falta un 2 aquí, dividiendo. Como lo metí dividiendo a la integral, lo saco multiplicando. Entonces ahora esta integral nos va a quedar 4 veces la integral del seno de u, ya está completo, y esto es el diferencial de u. Entonces ahora sí ya puedo aplicar la fórmula, que sería 4 veces, pero como es negativo, multiplica este y me queda menos 4 coseno de x sobre 2 más la constante de integración. Bueno, aquí tenemos dos integrales. Vamos a empezar ya la potencia trigonométrica. Por ejemplo, ¿qué pasaría con un coseno cuadrado y un seno cuadrado? Vamos a intentar hacerla de coseno cuadrado. Si yo me doy cuenta, lo primero que tengo que fijarme que es potencia par o es potencia impar. Entonces nos damos cuenta que... Bien, y para la potencia par vemos nuestro formulario y para potencia par se utiliza esta función, estas identidades. Dice que el seno cuadrado es un medio menos un medio del coseno del doble del ángulo. Ajá, que es la que tenemos aquí. Y sustituimos, en lugar de coseno cuadrado vamos a poner un medio más un medio del coseno del doble del ángulo. Como el ángulo es 3x, su doble sería 6x. Ahora, esta nueva integral que tenemos aquí, se va a separar en dos integrales. Esa va a ser una integral y esa va a ser otra integral. Y en el siguiente paso ya se separó. Aquí nos queda un medio de la integral del diferencial de x más un medio de la integral del coseno de 6x diferencial de x. Aquí la integral del coseno de 6x es de esta forma, ¿no? Escribo la fórmula y si yo quisiera aplicar esta fórmula, u sería 6x y su diferencial de u sería 6 diferencial de x. Aquí nuevamente nos faltaba un 6, que sale como un sexto, y ya está completa esta integral. Esta integral es de la forma integral de dx
y esta es integral del coseno de u diferencial de u, ya está completa. Aquí el 1/2 se multiplicó por 1/6 y nos da 1/12. Esta integral nos da 1/2 de x, mientras que esta nos da la integral del coseno, es el seno positivo, entonces nos queda el seno de 6x. Ya hicimos esa integral. En el caso de la integral del seno cuadrado, ahora me doy cuenta que este era coseno cuadrado. Acá en seno cuadrado es negativo, cuando es coseno cuadrado es positivo. Bueno, sustituyo ese valor en mi integral y me queda la integral de 1/2 menos 1/2 del coseno del doble del ángulo, sería 8y, ¿verdad? Diferencial de y. Y este está multiplicando. Este se va a dividir en dos integrales. La integral, voy a sacar el 1/2 como constante, diferencial de y. Menos 1/2 la integral del coseno de 8y diferencial de y. ¿Qué tipo de integral sería esta? Bueno, esta sería una integral de la forma el coseno de u diferencial de u, y dice que esa va a ser igual a el seno del ángulo más la constante. Si yo quisiera aplicar esta fórmula, ¿quién sería u? Pues nuevamente u sería 8y y su diferencial es la derivada por el diferencial de y. Como estamos derivando con respecto de y, la derivada de 8y va a ser 8 diferencial de y. Entonces está completa mi integral. Al parecer nos falta el 8, ¿verdad? Lo incluyo, es una constante y los hago como un octavo. Entonces esta integral, por un lado esta me queda 1/2 de y menos 1/16, la integral ya es coseno de u diferencial de u, coseno de u diferencial de u, y esto va a ser menos 1/16. La integral del coseno vemos que es el seno de u, que sería 8y más la constante. Ok, aquí cometí un error, era positivo y lo puse yo negativo, lo siento. Bueno, y ahí tenemos dos integrales, la del seno cuadrado y coseno cuadrado. En el caso de que tuviéramos nosotros un coseno cúbico o un seno cúbico, ya también es una integral de la forma potencia trigonométrica. Vamos a resolver primero la del seno cúbico. El seno cúbico nos damos cuenta que es potencia impar, y en la potencia impar nosotros tenemos que manejar esta identidad. Es una sugerencia. Bueno, para aplicar, ahí escribimos la potencia, la identidad, y para aplicarla tengo que descomponer ese seno cúbico en un seno cuadrado por un seno. Cuando yo sustituyo el seno cuadrado, si se fijan, es 1 menos el coseno cuadrado del ángulo por el seno del ángulo. Ahora esta integral la vamos a separar en dos integrales. Una va a ser esta y otra va a ser esa. Al separarlo me queda así mi expresión. ¿Ok? La integral de 1 por el seno de r diferencial de r menos la integral del coseno cuadrado de r por el seno de r diferencial de r. Si se fijan, aquí me queda una potencia cuadrada. Entonces se hace de otra manera, es una potencia trigonométrica, mientras que aquí me queda el seno de u diferencial de u. Yo propongo que esta es la fórmula que voy a aplicar, y si u es r, su diferencial sería de r, y realmente está completa esta integral. Mientras que acá veo un coseno cuadrado y un seno cuadrado. Si recordamos, la derivada del coseno es el seno. Entonces aquí puedo aplicar la fórmula de u a la n diferencial de u. Para aplicar esta fórmula yo propondría que u fuera la base, que sería coseno de r, y n sería igual a 2. Si esto es u, su diferencial sería la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno de r por la derivada del ángulo, que sería 1 por el diferencial de r. Ok. Si se fijan, para aplicar esta fórmula al diferencial de u le falta un signo negativo. Lo voy a escribir aquí, pero al escribirlo ya se alteró.
Entonces también lo escribo aquí porque menos por menos nos da más y ya nos alteró la integral. Aquí esto ya es una integral completa de la forma seno de u diferencial de u, y aquí nos queda menos por menos más la integral de u cuadrada diferencial de u. La integral del seno de u dice que es menos el coseno de u, y la integral de u cuadrada sería u al cubo sobre 3. Al regresar a los cambios de variable que había hecho, nos queda aquí coseno de r, y aquí nos queda coseno cúbico de r sobre 3 más la constante de integración. Si yo quisiera integrar esta, ahora coseno cúbico de w, vamos a ponerle aquí un 2 para complicarlo un poquito, y es una potencia impar. Como es una potencia impar, potencia impar, como es impar, tengo que aplicar la identidad pitagórica. Pero para poderla aplicar aquí son cuadrados, entonces esta la voy a separar en dos. Una cuadrada y por una lineal me va a dar el cubo. Y el coseno cuadrado me doy cuenta que es 1 menos el seno. 1 menos el seno cuadrado del ángulo por el coseno del ángulo. Ok, aquí esta integral nuevamente se va a separar en dos integrales. Una nos va a dar la integral del coseno del doble del ángulo diferencial del ángulo menos la integral del seno cuadrado del ángulo por el coseno del doble del ángulo diferencial del ángulo. Recordemos que cada vez que escribamos el símbolo de integral debe llevar su diferencial. Integral, su diferencial. Ahora, esta integral, ¿qué forma será? Si nos damos cuenta, es la integral de la forma coseno de u diferencial de u, que es igual a la integral del coseno de u, es el seno del ángulo más la constante de integración. Si yo quisiera aplicar aquí esta fórmula, ¿quién sería u? U sería el ángulo, y su diferencial de u sería la derivada de 2w con respecto de w, que nos daría 2 por el diferencial de w. Y entonces aquí le va a faltar un 2, que lo saco como un medio. Ahora, aquí si nos damos cuenta, como tenemos potencia, podemos verlo como u a la n, ¿sí? O sea, la integral de u a la n diferencial de u. ¿Por qué la vemos así? Porque la derivada del seno es el coseno. Entonces, al parecer es la que se podemos aplicar. Y nos dice que esto es u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Bien, u, ¿quién sería? U sería el seno del doble del ángulo, y n sería igual a 2, ¿verdad? Y su diferencial de u, la derivada del seno, sabemos que es el coseno del ángulo por la derivada del ángulo, que sería 2, por el diferencial de w en este caso. Si nos damos cuenta, a mi diferencial que le falta un 2, lo escribo como 2 y sale como un medio. Con estas constantes que acabo de poner, ya la integral la puedo ver como un medio, la integral del coseno de u, diferencial de u, menos un medio, la integral de u cuadrada, diferencial de u, ¿verdad? Y ya el resultado final nos quedaría la integral del coseno de u, sería el seno de u, sería un medio del seno de u, pero ¿quién es u? 2w, menos un medio de u al cubo sobre 3, ¿no? Que sería, ¿quién es u? En este caso sería el seno al cubo de 2w sobre 3, que en otro paso se multiplica el 1/2 por el 1/3 y nos queda 1/6, más la constante de integración. Muy bien, aquí les dejo un coseno cuarto, está un poquito apretado, pero espero que así lo visualicen. El coseno cuarto es una potencia par, se aplica la identidad de potencia par que habíamos visto. La identidad de potencia par habíamos dicho que era esta, ¿verdad? Y como es coseno cuarto, va a ser esta, la positiva. El coseno cuarto se separa en coseno cuadrado al cuadrado,
y nos queda esto. Es un binomio al cuadrado. Al desarrollar el binomio al cuadrado, recuerden que un binomio al cuadrado es a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, que es lo que hacemos aquí. El cuadrado de este más 2 por 1 medio nos da 2 cuartos del coseno de 6x más el cuadrado del segundo término, que sería un cuarto del coseno de 6x. Nuevamente aquí, esta es una integral, la separamos en tres integrales. Esta es una inmediata, este es la integral del coseno de u, y este es un cuarto del coseno cuadrado de 6x. Esta es una potencia par. Entonces nuevamente vamos a utilizar esta identidad, aquí está la flechita. Al aplicar esa identidad nos va a quedar 1 medio más 1 medio del coseno del doble del ángulo, que sería 12x. Aquí, aplicando lo que hemos estado viendo, vamos a llegar a estos resultados. Espero que no esté tan confuso y sigan trabajando, muchachos. Bueno, ahí tenemos el resultado final.